Muy buenas noches, estimados colegas. Daremos inicio a esta nuestra última sesión. Bien, vamos a seguir fortaleciendo sobre lo que era la comprensión de la investigación social. Antes, permítanme, por favor, asegurarme la conexión de la energía eléctrica. Les decía, en esta recta final vamos a tratar de precisar con lo que es ya el cierre del proceso investigativo dentro de lo que es las ciencias sociales. Entonces, bajo ese entendido, vamos a trabajar en función del siguiente contenido temático. Vamos a precisar los indicadores, de dónde salen, para qué sirven, los enunciados observacionales, las técnicas y los métodos de investigación social. Bien, en función del diagnóstico que tenemos que hacer en el trabajo de campo, ¿qué nos permite todo esto? Precisar prácticamente el escenario de estudio. En función de ese acercamiento a esa realidad es que vamos a poder diagnosticar qué exactamente es lo que estamos investigando. Ese diagnóstico nos va a permitir a no equivocarnos, a no entender de una mala manera las cosas que estamos observando. Nos va a permitir planificar y ejecutar las acciones que nosotros necesitamos desarrollar. Entonces, el diagnóstico en esto es sumamente fundamental para poder entrar a precisar toda esta lógica de lo que es la investigación social. En cuanto al procedimiento del diagnóstico, inicialmente tenemos que hacer esa descripción del contexto social, económico, político, cultural, educativo y científico. ¿Dónde lo hacemos esto? En el escenario que hemos elegido para el desarrollo de nuestra investigación. Producto de esa descripción, vamos a poder obtener nosotros los resultados que intentamos conocer. Y para eso, obviamente, vamos a aplicar algunos instrumentos en función de las técnicas que hayamos elegido. Puede ser a través de la observación participante, puede ser a través del cuestionario, las entrevistas o los grupos focales. Entonces, toda esa recolección de los datos, toda esa precisión de la información que vamos a tener, podemos plasmarlos en cuadros, gráficas, estadísticas o en algún otro tipo de representaciones que nos permitan hacer una interpretación precisa de todo ese proceso de observación, de la recogida de datos que hemos tenido. En función de ese conocimiento, ya de esa precisión en nuestro contexto de estudio, vamos a poder determinar el estado actual de la realidad de estudio. Obviamente que para tener una mejor comprensión de todo este escenario, ya tenemos ya el soporte del marco teórico. Ese soporte que nos ha brindado la revisión del estado de arte a través de esa precisión de las otras investigaciones referidas a nuestro tema. Entonces, con todo ese potencial de conocimientos que tenemos, ahora vamos a poder precisar fácilmente los hallazgos a los que vamos a arribar en función del diagnóstico a desarrollar en el contexto de estudio. Entonces, fíjense cuán importante se constituye, ¿no?, el poder hacer este diagnóstico en el contexto de estudio. Los pasos iniciales para el diagnóstico. ¿Cómo deberíamos de encarar todo este proceso de la investigación? Primeramente, identificar las categorías. ¿A qué me refiero con esto de las categorías? Si trabajáramos
en la investigación cuantitativa, les diría identificar las variables, la causa y el efecto. En este caso, vamos a identificar esas categorías de análisis, mismas que nos van a permitir precisar cuáles son los problemas fundamentales que intentamos estudiar dentro de este contexto. ¿Hacia dónde nos direcciona toda esta situación polémica que se ha identificado? ¿Cómo entramos a establecer el control en función de ese pronóstico que tenemos en base a esa lectura de la problemática? Asimismo, es importante que lleguemos a considerar los antecedentes bibliográficos para el problema. Miren cuán importante se vuelve esto de la revisión bibliográfica, la revisión del estado de arte, que nos permite prácticamente hacer una lectura mucho más precisa, manejar las teorías acorde a lo que va emergiendo el problema, a lo que visualizamos de lo que puede ser la posible solución o el posible aporte que vamos a trabajar en función de esta problemática. Nos va a permitir a precisar con mayor claridad cómo se encuentra esta situación temática dentro de este contexto en la actualidad. Obviamente que para eso ya hemos tenido ese desarrollo del marco de antecedentes en el marco teórico. Entonces, eso ya es una base altamente, digamos, potencial para que nosotros podamos entrar a desarrollar esos niveles de comprensión, esos niveles de jerarquización de las problemáticas. En función de eso solamente vamos a poder analizar esas causas que han dado origen al desarrollo de ese problema. Y cómo ahora, a partir de esa precisión de los problemas, vamos a poder nosotros a determinar esa viabilidad de esa posible solución, pero que responda a ese contexto, a ese escenario. Por eso les decía que una investigación sí o sí tiene que responder a un contexto. No nos podemos inventar. Acá no hay, digamos, eso de la idealización, solamente hacer abstracciones, trabajar con supuestos. Sea cual sea el enfoque de investigación que hayamos elegido, pues tenemos que nosotros precisar nomás todo lo que es el procedimiento metodológico. Porque caso contrario, estaríamos tergiversando, se estaría sesgando prácticamente. Y en muchos casos lo trabajan de esa manera, ¿ya? Entonces trabajan de una manera errónea, ¿no? Forzando todo, distorsionando todo el procedimiento investigativo. Ahora, en el ámbito de estudio, en el que ya hemos incursionado, estamos trabajando lo que se llama el trabajo de campo, tendríamos que explicar de inicio cómo hemos seleccionado el área de interés, cómo ha sido el contacto con los actores de ese escenario de estudio, cómo ha sido esa aproximación a través de algún contacto clave, a través de una visita inicial que hemos hecho nosotros, o a través de la cotidianidad en la que nosotros frecuentamos a esos entornos. Entonces, eso tiene que estar claramente precisado, ¿no? ¿Y cómo lo elaboramos? Ahora el discurso en función de ese ámbito del estudio. ¿Cuál va a ser, digamos, ese argumento, ese léxico que vamos a manejar en función del referente epistemológico que hayamos elegido nosotros? Por otro lado, es importante precisar cómo entramos a explicar esa construcción de la realidad social en función de los sujetos sociales, de esos actores que van a ser claves para entender esos comportamientos humanos. Y cómo eso a nosotros nos permite, digamos, acceder a una literatura mucho más precisa, mucho más específica en cuanto a la manera de visualizar.
en función de las teorías que vamos a asumir, en función de los conceptos que vamos a utilizar para el proceso de la argumentación. Entonces, miren cuán importante se vuelve todo esto de trabajar el diagnóstico. Eso es lo que les decía. Una investigación generalmente se divide en 4 grandes campos. El primer campo o el primer capítulo, llamado el marco metodológico. El segundo escenario, llamado marco teórico. El tercero, llamado el trabajo de campo o el diagnóstico. Y el cuarto escenario, que sería ya la propuesta misma en sí de la investigación. Entonces, ¿cómo trabajamos? En función del respaldo bibliográfico para cada uno de estos escenarios. Si estamos hablando del marco metodológico, ya que es la primera parte, donde ahí está presente, qué sé yo, el planteamiento del problema, los antecedentes, la formulación del problema, los objetivos, la justificación, ¿no? El diseño metodológico y todo eso. Para ese primer capítulo, para esa primera parte de la investigación, nosotros necesitamos munirnos de una literatura, pero referido a la metodología. Esa metodología que esté orientado en función del método que hemos elegido para hacer la investigación social. El segundo capítulo, que generalmente es el marco teórico, ¿ya? Para eso, ¿de qué tipo de literatura necesitamos? Obviamente que esté referido al tema que estamos estudiando. Ya, eso es lo que necesitamos. Por eso es que, producto de esas lecturas, vamos a poder identificar cuáles son los referentes teóricos con los que se respaldan esas otras investigaciones. ¿Qué tipo de conceptos precisan? ¿Cómo encaran el referente epistemológico, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el discurso filosófico que se maneja en todo el proceso de la argumentación? Entonces, para eso necesitamos libros de carácter teórico. Para esta tercera parte, que es el diagnóstico, el trabajo de campo, nos van a servir como bases fundamentales toda esa información que hemos precisado para el primer capítulo y para el segundo. Y con todos esos insumos ingresamos a hacer el trabajo de campo. Entonces acá ya no hay, digamos, literatura que nos respalde al trabajo que vamos a desarrollar, ¿ya? Y cuando entramos a lo que es el desarrollo de esa cuarta parte, que sería la propuesta, prácticamente ahí nos desligamos, ¿no?, de ciertas literaturas, de ciertos autores, y es ahí donde nos tenemos que mostrar nosotros como investigadores en nuestra plenitud, en prácticamente hacer conocer cuál es nuestra fortaleza, nuestro aporte. Ahí actuamos ya solitos. En ese desarrollo, en ese capítulo donde estamos planteando nuestra propuesta, ahí ya no podemos decir, según Juan Pérez, ¿no?, la propuesta se ajusta en esto, o seguir entrando a procesos de análisis, ¿no?, en base a algunas citas textuales. Ahí ya prácticamente dejamos de lado las citas textuales. ¿Dónde intervienen con mayor frecuencia las citas textuales? Obviamente en el capítulo del marco teórico, ¿ya? Entonces, cada faceta de la investigación tiene su propia lógica. Entonces, por eso les decía que para trabajar esto del diagnóstico o el trabajo de campo, necesitamos precisar de ciertos elementos que nos permitan encaminar el trabajo de una manera adecuada. Licenciado Rómulo Quispe, ¿podría apagar su micrófono? La problemática consiste en obstaculización de vía principal por Licenciado Rómulo Quispe. pueda llegar al investigador. Dentro de esta obstaculización de la vía principal por desastres Qué naturales. pena, no aprendemos el cómo tenemos que ingresar a estas sesiones virtuales.
y eso nos demuestra a diario que no le prestamos el interés necesario. Tan solamente lo que nos interesa es conectarnos para decir que estamos presentes. ¿Y qué nos interesa, digamos, de lo que suceda después? ¿No ve? Entonces, qué pena que actuemos en un nivel de doctorado bajo esas características. Acá les pongo un ejemplo para sistematizar el diagnóstico, que nos podría servir en gran medida. ¿Qué hacemos en ese contexto? Observamos, y al hacer esa observación, pues tiene que ser esto totalmente crítico de la realidad. Cuando entramos a la descripción, se tiene que hacer la selección de prioridades. Cuando entramos a la clasificación, tenemos que trabajar el desarrollo de los criterios. Y cuando entramos a la agrupación, tenemos que clasificar los criterios. Y cuando entramos a la identificación de las relaciones significativas, ahí ya entramos a hacer el diagnóstico. Entonces pueden ser, digamos, pasos que nos puedan servir a nosotros para tener una mejor sistematización de todo nuestro trabajo. Un segundo ejemplo es referido a este esquema, donde trabajamos el área, que sería el aprendizaje, que eso es lo que queremos diagnosticar. Y dentro de eso, ¿qué? Tenemos que referirnos a algunos aspectos. En estos casos serían procesos pedagógicos y procesos educativos. Ahora, al hacer ese diagnóstico, al estar en ese escenario, no es que solamente vamos a mirar, tenemos que entrar a la observación. Y cuando hacemos la observación, entramos en ese proceso de la decodificación de esa realidad. Porque el mirar es solamente hacer, digamos, una toma fotográfica de esa realidad. Pero cuando entramos ya a observar, decodificamos, describimos, detallamos lo que se está viendo. Y en esa parte tendríamos que entrar con estas preguntas. ¿Cómo es el proceso de aprendizaje de los estudiantes de ingeniería civil, por decir? ¿Qué metodologías de enseñanza aplican los docentes? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los estudiantes? Entonces son preguntas claves que me van a permitir a mí entender esa realidad para poder yo aplicar, digamos, los instrumentos precisos para la recolección de los datos. ¿Y cuáles serían los instrumentos adecuados para esto? La observación, la encuesta y la prueba de verificación. Si hablamos de los procesos educativos, ya no es pedagógico, sino es ahora educativos, la interrogante tendría que ser cómo está organizado su proceso educativo. ¿Qué niveles de comunicación se han generado al interior de la asignatura? Y para eso los instrumentos, miren, es el análisis, la observación y la encuesta. Entonces, lo que tenemos que nosotros tener bien claro es cómo ingresamos a esos contextos, cómo procedemos a esa recolección de los datos, cómo procedemos a esa sistematización de comprensión de esa realidad. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo 3, donde se trabaja con el problema. En este caso, se maneja 2 subcategorías o 2 variables, una que sería la incomprensión lectora y el otro análisis y reflexión crítica. Al hacer ese diagnóstico, lo que estamos visualizando son primeramente las causas. En este caso podría ser desestructuración curricular, libertinaje, falta de estrategias, ¿no? Falta de motivación, falta de autoestima o falta de lectura comprensiva. En función de las causas, como ya tenemos un amplio conocimiento producto de nuestra revisión del estado del arte, ahora hay que empezar a dar respuestas, ¿no? Si estamos visualizando como causa la desestructuración curricular, ¿cuál sería la solución? La sistematización curricular. Y si hay un libertinaje dentro de ese proceso de aprendizaje, ¿cuál sería, digamos, la alternativa?
la interiorización de técnicas, de repente para poder reconducir, digamos, ya hacia un estado, digamos, totalmente controlado. Y en función de esas alternativas, ¿no? Van a surgir las necesidades emergentes. Si estamos hablando como alternativa a la sistematización curricular, la necesidad emergente es esa integración curricular. ¿No ve? Entonces, para cada uno tenemos que ir precisando esas lógicas. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la alternativa de solución? ¿Y cuál es esa necesidad emergente? En función de toda esa comprensión, ahora viene, digamos, la sistematización de nuestro tema, que en este caso sería fortalecimiento académico mediante la comprensión lectora. Entonces, miren cómo todo esto nos lleva, digamos, a una correcta organización, a una adecuada, digamos, sistematización de lo que nosotros estamos haciendo, la lectura de ese contexto para poder arribar a algo, para poder encontrar la temática. Por eso les decía que no se acostumbren a preguntar a sus docentes o a los amigos para que les sugieran un tema de investigación, porque ellos no conocen esa realidad, esas necesidades, esos problemas que emergen dentro de ese contexto en el cual queremos desarrollar nuestra temática de investigación. Entonces, miren que son herramientas que nos permiten a nosotros a poder precisar ya de mejor manera nuestro proceso investigativo. Y esto es lo que tenemos que demostrar, ¿no? En el momento de la sustentación de nuestras tesis, a la cual lo denominamos defensa de tesis, ¿verdad? Lo único que tenemos que ir a hacer es ahí, ir a explicar cómo hemos desarrollado nuestra investigación, cuál ha sido nuestro punto de partida. Por eso es que también les pedimos que sean unas 15 diapositivas, exagerando para la sustentación de esa tesis, ya sea de maestría o del nivel doctoral. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? Las partes más sustanciales. Tendremos que explicar cómo ha sido la precisión del planteamiento del problema. ¿En qué consiste nuestra formulación del problema? Nuestros objetivos, el general y los específicos. ¿Cómo se justifica nuestra investigación? ¿Cuál es el diseño metodológico, el paradigma, el enfoque, el tipo de estudio? ¿No ve? ¿Cuál es, digamos, el método que estamos utilizando? Las técnicas, los instrumentos. Si se ha trabajado con población, coloquemos población. Si se ha trabajado con muestra, con muestra. Y si no hemos utilizado población y muestras, pues sustituiremos con unidades de análisis. Y en el marco teórico, lo único que diremos es que producto de la revisión del estado del arte se ha podido precisar, ¿no?, teorías que respaldan, digamos, a la comprensión de la temática en estudio. Por lo tanto, ha sido fundamental, digamos, revisar estos aportes investigativos desarrollados en los diferentes contextos. Y producto de ello emerge, digamos, tales teorías. Y que para el presente caso, el autor ha asumido, ¿no?, tal teoría, tal paradigma. Y ya está con eso nuestro marco teórico, ¿no? Luego diremos cómo hemos hecho el acercamiento al contexto de estudio, el ingreso para hacer el trabajo de campo. ¿Cómo se han aplicado los instrumentos? ¿No? ¿Qué tipo de instrumentos hemos utilizado? ¿No? ¿Cuáles han sido esas técnicas a las que hemos recurrido para la recogida de los datos? ¿Cómo hemos hecho el análisis, la sistematización? ¿Qué hallazgos hemos encontrado producto de ese análisis, de esa revisión de los datos encontrados? Y cómo todo eso ahora se constituye en insumo, ¿ya?, para poder elaborar la propuesta, ¿no?, para poder desarrollar lo que nosotros estamos aportando en ese capítulo de la propuesta. Entonces ahí explicaremos cómo se ha procedido a esa construcción desde la introducción, los objetivos, la justificación,
y el desarrollo, digamos, de lo que contiene nuestra propuesta. Finalmente llegamos a la conclusión y luego arribamos a las recomendaciones y listo. Eso es lo único que necesitamos explicar en las sustentaciones de las tesis. Y para eso vamos a tener solamente 30 minutos. En las últimas defensas en las que he asistido, han tenido máximo 17 minutos. Por eso tenemos que ser concretos, precisos en todos estos pasos que estamos desarrollando. Miren, ¿qué nos ha permitido este diagnóstico? Producto, digamos, de esa revisión, de ese análisis de esa realidad. Determinar los puntos fuertes, precisar las áreas problemáticas, entender las acciones, ¿no? Precisar, digamos, esas discrepancias entre lo que se va suscitando, digamos, actualmente, de lo que fue el pasado y lo que puede suscitarse, digamos, en el futuro. Entender a cabalidad la magnitud del problema. Todo eso es sumamente fundamental para el trabajo que vamos a desarrollar. Y para eso, para sintetizar, digamos, todos estos elementos, necesitamos nomás, pues, de este análisis de consistencia. ¿Y qué les digo acá? Para el análisis de consistencia es importante contar con la matriz de consistencia, que es una herramienta que permite el análisis y la interpretación de las operaciones teóricas de la investigación en base al problema, objetivos, variables y las categorías de análisis. Esa matriz de consistencia es esto simplemente. Bueno, hay diferentes formatos, pero yo lo que manejo es esto, para tener bien claro, digamos, ¿no?, nuestro proceso investigativo. Tenemos que partir siempre del problema, y les vuelvo a recalcar, si no hay problema, simplemente no hay investigación, así de claro. Tenemos que precisar nuestros objetivos, el objetivo general y los objetivos específicos. Tenemos que precisar los antecedentes. ¿Qué es lo que ven los antecedentes? Esas revisiones que hemos hecho de otros trabajos, pero referidos a nuestro tema. Trabajos realizados, obviamente, en otros contextos. Tenemos que precisar los referentes teóricos, ¿ya? Pero así de concreto, digamos. Luego tenemos que precisar la idea a defender o las preguntas de investigación, dependiendo, digamos, del tipo de trabajo que vamos a desarrollar, ¿ya? Y lo que va a ser las categorías. Y más adelante les voy a explicar en qué consisten estas categorías, ¿no? Y luego la metodología, el nivel de investigación, el tipo de investigación, el método, ¿no? ¿Cuál es el método general que estamos utilizando, el método específico? El diseño de la investigación referido a la población muestra, las técnicas, los instrumentos. Esta matriz de consistencia nos permite, digamos, estructurar para tener las ideas bien claras en cada una de esas partes sustanciales de la investigación, para no perdernos. Por eso les decía, cada investigación es un mundo totalmente distinto. No podemos hacer en la investigación social 2 o 3 investigaciones con la misma estructura, cumpliendo al pie de la letra, digamos, absolutamente todo. Va a cambiar. Va a cambiar, les decía, en función del método. En función del método tenemos que precisar cómo va a ser, digamos, la aplicación de las técnicas, los instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos vamos a requerir? ¿Cómo va a ser ese análisis? ¿Qué cosa vamos a preguntar, digamos, a nuestros actores sociales? Entonces cambia la lógica en la investigación. Por eso es que yo nunca estoy de acuerdo con que agarremos un modelo de tesis, ¿ya? Porque muchos docentes lo que hacemos, o los tutores, es de agarrar una tesis ya defendida y decirle, guíate en esto, haz lo mismo. Eso prácticamente es lavarse las manos, ¿no? Y no dedicarle el tiempo suficiente para poder trabajar de una manera, digamos, integral en lo que es el desarrollo de la tesis. El tutor tiene que saber, digamos, desde un inicio,
bajo qué escenarios está desarrollando su trabajo, para no cometer esos errores que les decía. Si yo estoy manejando un recetario de cocinar una sopa de chairo y resulta que por ese desconocimiento, como no entendí ni lo que he leído, resulta que con ese recetario estoy obteniendo un producto, qué sé yo, de un lechón, que nada tiene que ver, digamos, con un alimento que está constituido en base a líquidos. Entonces, esos son los errores que cometemos, nos equivocamos todo eso. Ahora, agarrando esta matriz de consistencia, colocándole ya los insumos que necesitamos, sería de esta manera. El problema: cómo la implementación del modelo de educación virtual permite fortalecer el interaprendizaje de los estudiantes en el área de parasitología de la carrera de medicina en la Universidad tantos. El objetivo general: implementar el modelo de educación virtual para el fortalecimiento del interaprendizaje de los estudiantes en el área de parasitología de la carrera tantos de la Universidad tal. En los antecedentes, o perdón, mejor dicho, en los objetivos específicos, se está utilizando 3: sistematizar, establecer y diseñar, porque vamos a implementar algo. Y eso significa, digamos, un trabajo bastante largo. Y si voy a implementar, eso ya me tiene que decir incluso el tipo de enfoque con el que voy a encarar la investigación. Si voy a implementar, obviamente, es para transformar. Entonces, mi enfoque tiene que ser el mixto en este caso, ¿ya? Si fuera a diseñar, sería otra cosa, ¿no? Cambiaríamos de enfoque. En el marco teórico, en los antecedentes, digo, el uso de las TICs tiene un largo recorrido en los sistemas educativos a nivel mundial. El cuestionamiento a las TICs generó el replanteo en las estructuras curriculares en la educación superior. Las bases teóricas: interacción del diálogo y la confrontación de experiencias para el desarrollo de la crítica y la autocrítica. La idea de defender, esa idea de defender que sustituye a la hipótesis. Dice: la implementación del modelo de educación virtual fortalece el interaprendizaje de los estudiantes en el área de parasitología de la carrera tantos de tal universidad. Mi categoría y mi subcategoría, que en la investigación cuantitativa serían la variable independiente y la variable dependiente, ¿ya? Mi categoría en este caso es el modelo de educación virtual y la subcategoría, que es fortalecer el interaprendizaje en el área de parasitología. Y ahí tengo ya prácticamente estructurado, diseñado, bosquejado, sistematizado todo lo que va a ser mi procedimiento metodológico. Entonces, eso es lo que se quiere con estas matrices de consistencia, tener como un mapa, como un plano, ya totalmente estructurado para no equivocarnos. Ahora es importante también hablar de variables, ¿ya? Las variables, como decimos generalmente, se trabaja en la investigación cuantitativa, pero eso no significa que en la investigación cualitativa no se tenga que utilizar, se recurre, pero dependiendo qué es lo que queremos nosotros recoger como información. Si es en una investigación cuantitativa, trabajamos con las variables discontinuas y continuas. Y ahí está, digamos, su especificación, ¿no? Entonces, si es discontinua, dice precisa mediante números enteros, cuántos pacientes, hijos o estudiantes. Ahí no hay eso de decir, tengo 3 hijos y medio, ¿no ve? No hay, digamos eso. Si es continua, dice, usa decimales para medir estatura, distancia o peso. Ahí sí, ¿no? Yo puedo pesar, digamos, no sé, pues 70 kilos con 50 gramos, digamos. Entonces, eso ya me permite trabajar, digamos, ese tipo de investigaciones. Y si trabajo con variables cualitativas, nos dice que podemos trabajar con las dicotómicas y con las politómicas. En las dicotómicas, dice, acepta solo 2 categorías, el sí o el no. Y en las politómicas, acepta 3 o más categorías de respuesta, nunca, algunas veces,
siempre. Pero se recomienda trabajar con 5, ¿ya? Pero tiene que ser siempre impar, no par. Y dentro de ello habrá la variable simple, la variable compleja, que tienen, digamos, también sus propias características. Ahora, nos hacemos mucho lío cuando tenemos que entrar a la operacionalización de las variables. Eso les decía, se utiliza más en investigaciones de carácter cuantitativo. Pero en muchos casos también se utiliza en la investigación social o en las investigaciones mixtas. Entonces, por eso es importante entender ahora de dónde sale esa operacionalización de las variables. Esto sale prácticamente del objetivo general. Y ese objetivo general es esto de analizar. Un ratito, por favor, aguárdenme. Tengo una llamada de... Mil disculpas. Les decía, ¿de dónde sale esto de la operacionalización de las variables del objetivo general? En este caso dice analizar la acción docente ante la especialización metodológica como apoyo al proceso investigativo en el marco del proyecto Cualificación Docente en el nivel posgradual en la Universidad Pública del Alto. Ahí tenemos las dos variables subrayadas y lo único que vamos a hacer ahora es trasladarlo eso a este nuestro cuadrito, esta nuestra tabla, ¿ya? Ahí están las variables en la primera columna, ¿no? Acción docente ante la especialización metodológica. Cualificación docente en el nivel posgradual, ¿no? Y la definición conceptual que nos piden en muchos casos, que tiene que estar precisado eso, de qué significa, digamos, esta variable. De esa definición conceptual es que va a salir ahora las dimensiones. Esas dimensiones que nos permiten, digamos, estructurar de mejor manera la comprensión de estas variables. En este caso, esas dimensiones, esa ramificación, digamos, de esa variable, así lo llamaremos por ahora, puede ser, digamos, el componente cognitivo, componente afectivo y el componente conductual. Esto lo voy a desarrollar en función de los insumos que tengo producto de la revisión del estado de arte. Si no hubiera revisado, si no estaría muy bien interiorizado sobre mi temática, sobre mi objeto de estudio, sobre la esencia de la investigación, ¿qué voy a colocar en las dimensiones? No voy a tener, digamos, esas bases, esos criterios para poder colocar. Esto surge solamente producto de las lecturas. Una vez precisado esas dimensiones, ahora tengo que generar los indicadores. Entonces, depende de mí si quiero generar de cada una de estas dimensiones un solo indicador, 2 indicadores, 3 indicadores, dependiendo cuán amplio quiero hacerlo, mi nivel de comprensión para la recogida de los datos. Porque producto de estos indicadores, que en este caso solamente son 2 de cada dimensión, me va a servir de base de inspiración para redactar la pregunta, para elaborar mis instrumentos. Es de aquí de donde van a salir las preguntas. Ya, en este caso del componente cognoscitivo, decimos experiencia y conocimientos metodológicos, creencias sobre el uso metodológico en aula, y podemos seguir aumentando otras cosas más. Ahora, en el ítem, si es que me piden eso, lo único que estoy diciendo es que estos 2 indicadores me van a servir para elaborar las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, digamos el primero, y el segundo indicador para las preguntas 6, 7 y 8. Por eso,
en nuestra tesis lo que tenemos que elaborar es paso a paso todo lo que estamos desarrollando nosotros, pero metodológicamente. Eso es lo único que tenemos que desarrollar. No hay por dónde perderse. Por eso les decía en alguna de las sesiones, ¿qué implica el hacer una tesis? Demostrar a la universidad que somos capaces de hacer una investigación con una aplicación metodológica, con una rigurosidad metodológica, donde hayamos insertado teoría, conceptos, donde hayamos precisado de paradigmas. Eso es lo único que necesitamos. Y si hablamos del componente afectivo, que es la segunda dimensión, esto deriva en dos indicadores. ¿Ya? Uno que sería la disposición hacia el uso metodológico y la otra motivación hacia el uso de la metodología en aula. Entonces, este primer indicador del componente afectivo me va a servir para elaborar las preguntas número 9 y número 10. En total estoy diciendo en esa columna del ítem que voy a tener 22 preguntas. Y muchas veces elaboramos esas preguntas de los instrumentos solamente, no sé, guiándonos en nuestra experiencia, digamos, pero eso no responde absolutamente a nada. Ya entonces, por eso es importante, digamos, entender todo esto. Miren, lo único que quisiera es que se centren, digamos ahora, en el indicador 1 y 2, ¿ya? Y eso es lo que he copiado en este lado, ¿no? Para demostrarles cómo se trabaja, digamos, estas preguntas. En ese indicador 1, donde dice experiencia y conocimientos metodológicos, me dice que me va a servir para elaborar las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora veamos en el siguiente cuadro, ¿no? Indicadores, experiencia y conocimientos metodológicos, dice. La primera pregunta dice, ¿realiza recursos de especialización para mejorar la comprensión metodológica? Y la respuesta puede ser siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Asiste a cursos de formación metodológica promovidos por la universidad para mejorar la producción del conocimiento. Y la respuesta puede ser siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca. La tercera, lee información literaria para iniciar o mejorar la guía de las tutorías. Cuarto, revisa fuentes especializadas con el fin de aprender sobre los procesos investigativos. Y 5, visita páginas web a fin de mejorar los procesos investigativos en el área de salud. Y el segundo indicador, que era creencias sobre el uso metodológico en aula, que serían las preguntas 6, 7 y 8, ¿no? Colabora a estudiantes y docentes a comprender el uso del procedimiento metodológico en los diferentes niveles. 7. Ayuda a estudiantes y docentes a mejorar el uso del procedimiento metodológico en los diferentes niveles. Y el 8. Cree que el conocimiento de la metodología facilita el proceso investigativo. Miren cómo todo eso nos permite, digamos, a generar esas preguntas, esas interrogantes, para no estar inventándonos. Otra manera de trabajar. Colocamos en una primera columna la variable, ¿ya? Entonces, en la otra también, y luego trabajamos con las dimensiones. Si estamos hablando de la estrategia didáctica, las dimensiones serán comprensión, planificación, ejecución, valoración de solución obtenida. Y miren de dónde salen los indicadores de cada una de ellas. De la comprensión. Por ejemplo, dice, comprende la situación problemática. La segunda, recolecta los datos del problema. Y eso para nosotros ya se constituye en la base para elaborar una de las preguntas. Entonces, las preguntas salen de acá. Por eso es que es fundamental trabajar la operacionalización de las variables. ¿Ya? Entonces, y acá está, digamos, un poquito más claro, ¿no? Del cómo, digamos, se va trabajando, ¿no? Tipo de variable, nombre de la variable, las dimensiones, los indicadores. Si nos vamos al 1.1, que dice comunicación asertiva, que ese es el indicador, les decía, eso para nosotros es la inspiración para elaborar la pregunta, ya sea para el cuestionario, ya sea para la guía de observación, o ya sea para la entrevista.
Imagínense que voy a aplicar 3 instrumentos. Observación participante, voy a aplicar la encuesta y voy a aplicar la entrevista. La primera pregunta de la observación participante tiene que estar referida a comunicación asertiva. Mi primera pregunta del cuestionario también, digamos, referido a la comunicación asertiva. Y mi primera pregunta para las entrevistas también referida a la comunicación asertiva. En este caso, ¿cómo es la pregunta, digamos? ¿No? El decano, coordinadores y los docentes mantienen una comunicación asertiva. Listo, ya está hecha, digamos, la pregunta. En el 1.2, comunicación empática. Al interior de la facultad existe una comunicación empática y saludable. Miren cómo me ha permitido, digamos, redactar la pregunta. En el 1.3, saber escuchar. Las autoridades académicas y administrativas saben escuchar y resolver problemas. Obviamente esto lo tenemos que redactar en función a quién le estamos preguntando. Si es, digamos, al director, si es al docente, o si es al estudiante, o si es, digamos, a algún otro actor social. Pero la pregunta tiene que estar, digamos, referido en función de esa esencia. Para eso nos sirve la operacionalización de las variables. Ahora, en la investigación cualitativa, en la investigación social, trabajamos, les decía, con categorías y subcategorías, que se maneja casi con la misma estructura, ya solamente cambian de nombre, ¿no? Acá, por ejemplo, trabajamos con el ámbito temático, ¿no? Que en este caso va a ser la representación social. Luego, el problema de investigación. Esto sale del planteamiento del problema, ¿no? Lo más sustancial, lo más concreto posible. Luego, la pregunta de investigación, que en la investigación cuantitativa se llama formulación del problema, ¿no ve? Entonces, solamente cambian, digamos, los criterios. ¿Qué dice en la pregunta de investigación? Dice, ¿qué representación social tiene el uso de las coronas dentarias con aplicaciones de oro en danzantes folclóricos de la Morenada Chacaltaya 97.16 de la Ciudad del Alto en la gestión Thanos? El objetivo general, analizar el uso de las coronas dentarias con aplicaciones de oro en los danzantes folclóricos de la Morenada Chacaltaya 97.16 de la Ciudad del Alto. Los objetivos específicos, diagnosticar el significado social de la utilización de las coronas dentarias con aplicaciones de oro. El segundo, identificar la estética dentaria de las coronas con aplicaciones de oro en señoras danzantes de la Morenada Chacaltaya 97.16 de la Ciudad del Alto. Tercer objetivo, describir el marco de construcción del estatus social a partir de la utilización de las coronas dentarias con aplicaciones de oro. Si ese es el objetivo específico, diagnosticar el significado social, ya, de la utilización de las coronas dentarias con aplicaciones de oro, ¿cuál es la esencia de todo esto? ¿Cuál sería el sum al que llegamos de todo esto? Y de ahí sale la categoría, que en este caso va a ser la construcción social. Y si hablamos de identificar la estética dentaria de las coronas con aplicaciones de oro en las señoras danzantes, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cuál sería la esencia? La representación individual. Y si describimos el marco de la construcción del estatus social a partir de la utilización de las coronas dentarias, ¿qué sería eso? La representación colectiva. Miren, las categorías ya han salido de los objetivos específicos, que es el sum. Estas categorías, entendida en la investigación cuantitativa, se llamarían, ¿qué cosa? Dimensiones. ¿Ya? Para nosotros, categorías. De esta categoría, ahora se tiene que, pues, ramificar, así lo voy a denominar por ahora, ramificar, ¿ya? Se va a ramificar en esas subcategorías, que en este caso solamente son 2. ¿Qué es, en esencia, digamos, la construcción social? Uno, la expresión de la realidad social. Segundo, las implicancias socioeconómicas. Obviamente, esto va a depender
de mi nivel de información, de mi nivel de lectura que haya tenido producto de la revisión del estado de arte. De ahí salen estos insumos, porque si no tengo esas bases, difícilmente voy a poder generar estas subcategorías. Y cada una de estas subcategorías, al igual que en los indicadores de la operacionalización de las variables, me permite pues elaborar la pregunta. Así no me pierdo en el proceso investigativo para no estar preguntando otras cosas, ¿no? Si voy a hacer, digamos, una entrevista, no le voy a decir dónde ha nacido usted, dónde vive, ¿no? ¿Quiénes fueron sus padres? Eso no está, digamos, dentro de mi nivel de comprensión, de análisis. A mí lo que me interesa es, digamos, que me expliquen qué exactamente significa la expresión de la realidad social para estas señoras que utilizan coronas dentarias con aplicaciones de oro, sabiendo que desde el área de la salud, esa utilización del oro en las dentaduras es totalmente dañino. Eso no debería de practicarse. Pero entendido desde la cultura popular, obviamente que eso significa, digamos, una representación, una construcción social. Eso es lo que necesitamos entender. Por eso la investigación social es única, particular, algo específico. Eso es lo que vamos a entender, ¿ya? Ahora, muy bien, todas esos indicadores o esas subcategorías que hemos generado, ¿ya? ¿Qué nos permite hacer la recolección de los datos? Esa recolección de los datos de la cotidianidad, ¿no ve? En función de esos conceptos, de esas percepciones, de esas emociones, de esos pensamientos, de esas interacciones que hemos tenido. Entonces, esto obviamente se va a dar en dos fases. Primero, la inmersión inicial en el campo. Segundo, la recolección de datos para el análisis. Entonces, tampoco es entrar a la primera y obtener toda la información, sino que esto es, digamos, de manera constante. Si nos vamos a las técnicas para la recolección de los datos, ¿ya? Y acá les estoy especificando qué tipo de técnicas se utilizan para investigaciones cuantitativas, qué técnicas para investigaciones cualitativas de carácter social y qué técnicas para investigación mixta que son para acciones transformadoras, para generar cambios. Miren, en el cuantitativo vamos a utilizar siempre la encuesta, porque necesitamos conocer datos numéricos, la observación, el análisis de contenido cuantitativo. Y las técnicas a utilizarse para una investigación cualitativa, también está la observación, eso es fundamental. La observación participante, la entrevista, grupos de discusión, la revisión documental, la investigación acción. Y si fuera el mixto, obviamente combinamos. Por eso se caracteriza la investigación mixta, por la utilización de una amplitud de técnicas para contar con mayor cantidad de información para un mejor análisis de la realidad. Observación participante encuestas, entrevista encuesta, grupo de discusión encuesta, revisión documental encuesta, investigación acción encuesta. Y en cuanto a los instrumentos, ¿no? Si estamos hablando de la encuesta, obviamente es el cuestionario, ¿no? Con sus especificaciones de las respuestas, si son dicotómicas o de selección múltiple, ¿no? Y los instrumentos para la investigación cualitativa, si estamos hablando de la observación, obviamente que hay que hacer el protocolo de observación, más conocido como la guía de observación. Con esas preguntas, a ver, en este caso, digamos, ¿cuántas subcategorías tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, podré generar 7 preguntas, ¿ya? En mi protocolo de observación o en mi guía de observación.
Y si voy a trabajar con la entrevista, me manejaré con esas 7 preguntas. No puede ser que en mi guía de observación tenga 7 preguntas y en mi guía de entrevista o en mi protocolo de entrevista tenga 20 o 30 preguntas. Todo tiene que responder a estas subcategorías. O el protocolo del grupo de discusión o la guía de discusión, como se llama. ¿Ya? Entonces eso también contendrá esas 7 preguntas. Y la revisión documental también girará en función de eso, porque si no, voy a empezar a leer y al final no voy a poder discernir, seleccionar lo que realmente me interesa, lo que realmente necesito preguntar a esas fuentes escritas. Entonces necesito manejar muy bien todo eso, ¿ya? Y lo mismo, digamos, en el otro enfoque. Acá les pongo algunos ejemplos sobre tipos de preguntas a aplicar en investigaciones cuantitativas, ¿no? Habíamos dicho con respuestas dicotómicas con el sí y el no. O con las de selección múltiple, ¿no? O con las preguntas abiertas. Eso dependerá, digamos, de nosotros. Si trabajamos con preguntas abiertas, obviamente que las respuestas van a ser totalmente dispersas, muy diversas en su contenido, demasiado ampulosas. Ahí tiene que primar mucho la capacidad del investigador en sistematizar, ¿no? Todas esas respuestas, en codificar, ¿no? Entonces, ahí vamos a trabajar, digamos, con mucha precisión cuál es la técnica o el instrumento que vamos a aplicar para esa recogida de los datos. Y obviamente eso ya nos los dice ese esquema que les he presentado anteriormente sobre cuáles son las técnicas que se aplican para la recolección de los datos según los enfoques, para no estar equivocándonos. Porque cuando hacemos una investigación netamente cualitativa, resulta que por error empezamos a trabajar con el cuestionario. Y eso no es lo correcto, ¿no? Entonces, de esas cosas tenemos que cuidarnos bastante en el procedimiento de la investigación. Y acá les digo, instrumento para la observación de las relaciones interpersonales en la empresa. Entonces ahí colocamos las características de la empresa, el departamento, el área. Y la pregunta 1, ¿el ambiente general en la empresa es agradable, de afecto, motivante, de tensión y rigidez, poco estimulante? Y nosotros colocaremos lo que corresponde. La disciplina se logra imponiendo en el descanso, en el trabajo, en el intervalo, en la salida, en otras. Eso ya dependerá de nosotros cómo hemos precisado. La disciplina se logra persuadiendo en el descanso, en el trabajo, en el intervalo, en la salida, en otras. Eso también depende de nosotros. La disciplina se logra autodireccionando en el descanso, en el trabajo, en el intervalo, en la salida o en otras. Entonces, de esa manera vamos trabajando todo este proceso, ¿no? De la recogida de la información. Y seguimos trabajando con eso, ¿no? En los trabajadores se aprecia modales adecuados, inadecuados. Nosotros tiquearemos o marcaremos con una cruz. En los trabajadores se aprecia tono de voz adecuados, inadecuados. Eso en función de la observación, ¿no? Por eso es importante el construir estos instrumentos, ¿ya? Y para eso, obviamente, tenemos, digamos, mecanismos. Seguramente han llevado algún módulo referido a, ¿cómo se llama esto? Elaboración de, o manejo de técnicas e instrumentos. Es ahí donde tienen que precisar prácticamente todo esto, ¿no? Entonces ahí terminamos prácticamente con el tipo de preguntas que necesitamos generar. Y si nos vamos al cuestionario, el cuestionario obviamente tiene, digamos, también sus propias especificidades, ¿no? Por eso hay que conocer, digamos, cada una de estas técnicas, de estos instrumentos, cómo se las construye, para qué nos sirve exactamente, ¿no? ¿Qué nos permite hacer todo esto, ¿no? Y en este cuestionario, en este ejemplo, por ejemplo, dice, para conocer el nivel de compromiso laboral de los trabajadores se debe aplicar en la dimensión, dice, curiosidad laboral. ¿Y esto en qué deriva? Tiene que ramificarse, hemos dicho, ¿no ve? Esa curiosidad laboral puede terminar, digamos, como indicadores en satisfacción, rigurosidad, fundamental, escuchar ideas.
Y si hablamos de divergencia de actividades, los indicadores pueden ser aceptar sugerencias, perseverancia, duda, reflexión y razonamiento e incentivo. Otra vez les recalco, para precisar estos términos de los indicadores, necesitamos munirnos de literatura, necesitamos dominar el tema. Por eso les decía, trabajemos estas investigaciones de nuestras tesis doctorales de temas que realmente conozcamos, no de temas que recién vamos a entrar a conocer. Ahí ya estaríamos en desventaja prácticamente. Entonces, una vez generado todo esto, ahora por favor nos vamos a ir a la otra diapositiva, ¿ya? Y en función de eso vamos a ir precisando. Otra vez quiero que volvamos a esto, al indicador 1, que es satisfacción. En este caso, ¿cómo se hace la pregunta? Digamos, ese cuestionado aplicado a los trabajadores. La pregunta 1 dice, satisfacción de las nuevas políticas de trabajo. El indicador es satisfacción. Entonces ahí podemos colocar muy adecuado, muy de acuerdo, el A que va a simbolizar de acuerdo, el N ni de acuerdo ni en desacuerdo, el D en desacuerdo y el MD muy en desacuerdo. Entonces ahí nosotros ya especificamos esta construcción de nuestros instrumentos. La pregunta 2, que tiene que estar referida al indicador número 2, que es la rigurosidad, dice, la improvisación y la espontaneidad dan lugar a un mejor rendimiento. ¿Cuál es el indicador? La rigurosidad. Ahí está al lado, ¿no? Colocado entre paréntesis. El tercero, es necesario fundamentar las ideas cuando se quiere resolver un problema o demostrar un teorema. El indicador es fundamental. Entonces, de esa manera vamos elaborando nuestras preguntas en función de los indicadores. Obviamente que para trabajar con su tutor tendrán que colocar pues esos paréntesis en los costados para ver a qué indicador exactamente responde todo esto, ¿no? O cuando le presenten sus instrumentos tendrán que acompañar o bien la operacionalización de las variables o bien la tabla de categorías y subcategorías, para que el tutor pueda, digamos, cerciorarse para ver si las preguntas que han elaborado o las preguntas que están insertas en sus instrumentos están perfectamente redactadas o no. O la guía de entrevista, ¿no? Que en este caso va el nombre, la profesión, el lugar donde trabaja, los años de experiencia y el grupo al que pertenece. Obviamente a la persona a quien le vamos a entrevistar. En este caso seleccionamos nosotros nuestra estructura, las preguntas introductorias, ¿no? Las preguntas, digamos, acerca de la difusión, acerca de la organización y contenido, ¿no? Acerca de los aspectos directivos, las expectativas y las conclusiones. ¿Cómo organizamos todo eso? Entonces, obviamente que esto tiene que responder a los indicadores, ¿no? Entonces, en ese caso, dirá, ¿en qué fecha ingresaste a la empresa? Eso tiene que estar, digamos, presente en nuestra subcategoría o en nuestro indicador. ¿Has encontrado buenas amistades? Bueno, eso ya también, digamos, dependerá, digamos, de cómo estamos preguntando. Y así sucesivamente vamos elaborando todos esos instrumentos que nos van a permitir a nosotros a recoger toda la información. Ahora, en cuanto a la validación de los instrumentos, sí o sí se tienen que validar. No basta con que nosotros ya hayamos elaborado y lo hayamos convencido a nuestro tutor. Esto tiene que estar validado por expertos, por entendidos en el área, para ver si las preguntas que hemos redactado están acordes o no. Y en ese caso, se va a hacer una validez de contenido, validez de criterio, validez del constructor y la validez externa. Entonces, no es nomás elaborar, digamos, con cualquier tipo de preguntas o copiarnos, ¿no? Como en muchos casos se suscita, ¿no? Generalmente eso me pasa a mí cuando estoy trabajando con mis tutoreados. Resulta que han agarrado una tesis, han pescado un modelito de ahí y lo único que han hecho es empezar a imitar. Y eso no es lo correcto. Ya les he demostrado de dónde prácticamente tiene que salir.
Ahora, una vez que tenemos los instrumentos elaborados, pues tenemos que validarlos. Y les decía, esa validación lo tienen que hacer profesionales, entendidos, expertos en el área. Y acá, por ejemplo, tenemos la notita esa, ¿no ve? Donde dice La Paz, 5 de junio del 2020, señor PhD Juan Pérez Gandarillas, docente y consultor internacional. Presentes, referencia, solicitud de validación de instrumentos de investigación. De mi consideración, a tiempo de hacer llegar un cordial saludo a su persona, felicitarle por la función que realiza en bien de la Universidad Mayor San Andrés. El motivo de la presente es solicitarle la validación de los instrumentos de investigación para la investigación titulada Representación de la Educación Postgradual en Bolivia, gestión tanto, ¿no? El objetivo de la investigación es analizar la actualidad de la educación postgradual en el contexto regional en tantos. Sin otro particular, le agradezco su colaboración, reiterándole mi respetuoso saludo. Atentamente, tanto. Esta nota que vamos a elaborar tiene que estar ya presente con la firma de recepción, todo eso, o con el sello de recepción en nuestro anexo. Porque solamente producto de esto estamos demostrando a nuestros tribunales que sí hemos procedido correctamente con la validación de los instrumentos. Que esos profesionales, que son 3, no los han validado todo eso. Y acá está, digamos, una validación de una entrevista, que dice representación de la educación postgradual en Bolivia, TAMS. Revisor, el nombre, quién está revisando, la fecha en la que es revisado y la firma, ¿no? Dice, por favor, lea con cuidado las preguntas de la entrevista. A continuación, marque con una X la casilla que considere correcta. Indique que también considera la pregunta en función al tema de investigación. Utilice la escala de calificación que se muestra a continuación. 1, 2, 3, 4. No relevante, algo relevante, totalmente relevante, muy relevante. Entonces, el revisor, o el que nos los está validando, verá si nuestra pregunta 1 está correctamente, digamos, redactada en función de nuestro indicador o de nuestra subcategoría, y en función de lo que considere nos dirá totalmente relevante, nos pondrá un 3, digamos. O muy relevante, está perfecto, nos colocará un 4. O no relevante, no está bien redactado, entonces nos pondrá un 1. Entonces, de esa manera se trabaja. Y acá están, digamos, el ejemplo, ¿no? Referido a la construcción social, redactar la pregunta número 1. Obviamente que ahí tenemos que acompañar la pregunta número 1. Y el validador, que en este caso es el revisor, marcará con esos numeritos, ¿no? En el lugar que corresponde, ¿ya? O solamente no los tiqueará, ¿no? O lo colocará una cruz, dependiendo, digamos, de cómo él quiere trabajar. El consentimiento informado de la entrevista, esto es algo bien primordial. Si le hemos entrevistado a una persona, ya nos ha brindado información, puede ser relevante, poco relevante, qué sé yo, tenemos que pedirle la autorización, y eso se lo llama el consentimiento informado, donde dirá, si a mí me han entrevistado ustedes, yo diré, pues, yo, Mario Yubra Roque, natural de esta ciudad, con número de carnet 2635884, de 55 años de edad, acepto de manera voluntaria el uso de la información brindada para los fines investigativos. En tal sentido, manifiesto mi aceptación sobre el uso de las respuestas solicitadas por el señor Juan Pérez, en su calidad de investigador para la tesis doctoral en Ciencia y Tecnología de la Universidad Pública del Alto, que la información que brindo corresponde a la realidad de estudio por el doctorante. En tal sentido, doy el consentimiento y autorizo al doctorante Juan Pérez a utilizar la información en la tesis doctoral correspondiente a la Universidad Pública de La Paz, tantos, o el Alto, tantos, mes tantos, y listo. Coloco mi firma, mi número de carnet, mi número de celular, y el investigador también colocará su firma y su carnet de identidad. ¿Por qué se necesitan estos datos? Porque yo he tenido también malas experiencias. Resulta que les pedía encuestas, ¿ya? Y me traían, ¿cuántas eran? 40 encuestas. Toditos llenados con el mismo bolígrafo, todos contenían las mismas respuestas. Y cuando le pregunto a mi tesista, le digo,
¿Y por qué? Todos han respondido con las mismas características. Y me responde de que los ha preparado antes de que respondan. Obviamente eso ya no es, digamos, hacer una investigación. Eso ya es manipular. O de repente ni siquiera han llenado los chicos. Solamente él los ha ido llenando, ¿no? Por eso es que se encontraba, digamos, las mismas respuestas y con el mismo bolígrafo. Entonces, para evitarnos eso, tiene que haber pues este consentimiento informado, cosa de que yo como tutor le pueda llamar, digamos, qué sé yo, a la persona que ha brindado esta información porque me está colocando su número de celular y decir, a ver, señor, qué sé yo, Perico de los Palotes, fulano de tal, que es doctorante de la Universidad Tantos, en tal fecha le ha hecho la entrevista o le ha hecho algún tipo de interrogatorios, por ahí me dicen, no lo conozco. Entonces, con eso cae automáticamente esto, ¿no? Entonces, por eso es importante ir respaldando a todas nuestras acciones que vamos a desarrollar en el proceso de la investigación. Por lo tanto, ¿cómo demostramos todo esto, la veracidad de todo este proceso? En el anexo número 1 y 2, vamos a colocar siempre, primeramente, la carta de solicitud a la institución, a la empresa o donde sea que estemos desarrollando esa investigación. Esa carta de solicitud para que nos deje ingresar, para que podamos hacer la investigación. Obviamente que eso tiene que tener su sello de recepción. Y luego, esta institución, empresa, qué sé yo, nos tiene que devolver con una notita, aceptando o rechazando. Si nos acepta, bienvenido sea. Entonces, esa aceptación ya va a ser el anexo número 2. Con eso estamos demostrando. Y lo mismo lo de las validaciones, ¿no? Esas cartas, esos documentos llenados por el validador con su firma, con todo el consentimiento informado. Esos son los que conforman los anexos, ¿no? O algunas otras, digamos, informaciones ampulosas que no necesariamente tienen que estar insertas en el contenido del documento en cada uno de los capítulos. Ahora, si gustan, les voy a facilitar de un otro instrumento que yo he validado recientemente, ¿ya? Entonces ahí está, pero de otra manera. Lo que les he mostrado es, digamos, de una manera totalmente simple y sencilla. La otra es un poquito más compleja, ¿no? Que también he hecho esa validación para un doctorado. Entonces ahí está, digamos, mi firma, está, digamos, los puntajes que le asigno y todos los documentos que me respalda, digamos, para hacer esa validación. Ahora, en cuestión de la categorización o la codificación, ¿qué significa esto? Producto de estas respuestas que hemos obtenido en las entrevistas, porque en la investigación social se trabaja con datos orales y esos datos orales los tenemos que eh, prácticamente transcribir, y de esa transcripción es que tenemos que sacar estas codificaciones y categorizaciones, ¿no? Sacar, digamos, esas palabras sustanciales, claves, ¿ya? Entonces, eso es lo que necesitamos trabajar. Las categorías, acá les digo, son unidades de significado, no son observables de manera directa. Permite describir valores, costumbres, normativas, lenguajes, ¿no? Sistemas simbólicos, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos entender, digamos, del accionar de esos grupos humanos, ya sean de manera colectiva o ya sea de manera individual. Ahora les digo, en cuestión de las categorías, para el análisis cualitativo, existen dos tipos de categorías, deductivas e inductivas. ¿En qué consisten las deductivas? Se basan en la teoría y los conocimientos sobre el tema para la aproximación a la realidad. Y las inductivas emerge de los datos, surge a medida que se analizan los datos. Uno, producto de lo que ya nos hemos interiorizado en función de la revisión del estado del arte.
y otra que va a ser producto del trabajo que desarrollamos en el contexto, ¿no? De ahí van a empezar a surgir algunas cosas que no habíamos nosotros planificado en nuestro proceso de análisis. ¿Qué más les digo? Elaboración de categorías de análisis. Las categorías surgen del marco teórico, permiten definir qué conceptos se van a usar. Asimismo, permite delimitar, ¿no?, lo que es la investigación, para así organizar la recolección de los datos. Les vuelvo a recalcar, si no leemos, si no dominamos el tema que estamos investigando, no vamos a poder trabajar en nuestro contexto. Miren cuán importante es trabajar esto del marco teórico, que no había sido, como generalmente lo presentamos, desarrollos temáticos, sino que el marco teórico tiene su propia esencia en cada uno de los subtítulos. ¿Ya? Porque cuando decimos marco teórico, lo primero que hacen es agarrar un libro y empezar a copiar, digamos, el desarrollo temático de ahí, ¿no? Si estamos hablando sobre lo que es, no sé, a ver, ¿qué se me ocurre, digamos, en este caso? La planificación educativa estratégica, digamos, ¿no? Y de pronto empezamos a desarrollar los conceptos básicos, empezamos a desarrollar, digamos, lo que es los niveles y dimensiones de la planificación educativa, empezamos a desarrollar lo que puede ser, digamos, las dimensiones de la planeación educativa, la importancia para la calidad y pertinencia de la educación, ¿no? O la dimensión social, o la dimensión tecnológica, no sé, tantas cosas que se pueden, digamos, explicar. Entonces, eso ya es entrar a un desarrollo temático. Y para nada nos pide, digamos, eso en el marco teórico. El marco teórico es para que nos orientemos, para que conozcamos a cabalidad qué exactamente tenemos que manejar como discurso. Y en función de eso, miren, el tema es identidad, en este caso, ¿no? Y las categorías, ya hemos dicho que las categorías sustituyen ¿a qué? A lo que son las variables. Uno puede ser el surgimiento de la identidad, la formación de la identidad, el desarrollo de la identidad, la crisis de la identidad, la abolición de la identidad. Y en función de esa categoría, ahora hay que generar, pues digamos, esas subcategorías, que visto desde lo cuantitativo serían los indicadores, ¿verdad? Entonces, para generar esas subcategorías, necesito tener ese dominio temático, porque caso contrario no voy a poder trabajar, no voy a poder avanzar en absoluto. Categorización de datos. ¿Qué me dice? La categorización es la clasificación básica de conceptos que permite comparar y contrastar para organizar conceptualmente los datos. La categorización es la segmentación de elementos singulares, utilizando una palabra de una idea. No se debe hacer interpretaciones. La categorización se puede hacer antes, a partir de teorías que estudian el fenómeno, o después a partir de lo que la gente indica, producto de las entrevistas u observaciones. Acá está, digamos, con mayor claridad. Categoría 1, gestión pedagógica. Les decía, ¿qué es la gestión pedagógica? Cuando yo trabajo con mis tesistas les digo, a ver, ¿qué implica la gestión pedagógica? Entonces, si han leído, ya me dirán pues, proyecto de liderazgo, estrategias curriculares, gestión y cambio, relación docente-estudiante, planificación de acciones. O pueden decirme otras cosas en función de su nivel de comprensión, en función de lo que quieren, digamos, direccionar su trabajo investigativo. Obviamente no son estos exactamente, ¿ya? Ese es un punto de vista, ¿no ve? Entonces, estas subcategorías nos van a permitir, como les decía, a sistematizar nuestro trabajo, a entender, a estructurar el contenido de nuestra investigación, de nuestra propuesta. ¿Qué nos permite la categorización? Reducción de datos en lo conceptual.
permite clarificar, por sobre todo clarificar, ¿no? Estamos agarrando, digamos, la precisión misma, el zoom de lo que se quiere, digamos, interpretar, ¿ya? Consiste, por lo tanto, en reducir la información recogida a un conjunto de conclusiones para dar respuesta a los objetivos específicos. Y la codificación es trabajar línea por línea, frase por frase o palabra por palabra. Y acá les digo, es mejor trabajar reglón por reglón a fin de generar categorías de manera rápida en base a las dimensiones y propiedades. Hemos transcrito, ¿no?, esas entrevistas, ahora hay que empezar a leerlos, línea por línea, frase por frase. Hay que encontrar, digamos, esas palabras claves que nos van a permitir constituir, digamos, esas categorías de análisis. ¿De acuerdo? Luego viene la triangulación. Entonces, en este caso, esa triangulación contrasta los datos recogidos por diferentes técnicas. Analiza la situación desde diversos ángulos, tomando en cuenta tiempo, espacio y personas. Entonces, la triangulación ya no es siempre agarrar 3 datos y cruzar esa información. La triangulación lo vamos a entender como el cruce de datos, ya sean de 2, 3, 4, 5, 6 o más informaciones. A eso le llamamos la triangulación, la contrastación. Y el análisis. Bueno, en este caso representa la distinción y separación de las partes hasta conocer sus principios. Para el análisis necesitamos precisar esos conceptos, esas teorías, para que en función de esas teorías y conceptos podamos hacer un examen preciso de esa realidad. Y ese análisis, obviamente, va a ser, digamos, proveniente de los documentos derivados de una sola fuente, o de mensajes de una sola fuente, o mensajes de 2 fuentes, o mensajes con algún estándar. Pero para el análisis necesitamos contrastar, necesitamos entender esos mensajes subyacentes, esos mensajes ocultos que están detrás de la palabra. Por eso se caracteriza la investigación social, ¿ya? Encontrar un dato y en función de ello generar, digamos, esa argumentación, ¿ya? El análisis de contenido no es nada más que el análisis de ideas y el significado de las palabras encontradas en el documento. ¿Por qué no se han manejado esas palabras? ¿Qué significa exactamente? ¿Por qué esa palabra que no es de uso cotidiano en esta región se lo utiliza ahora, acá? Posiblemente quien nos haya brindado esa información haya tenido un roce, haya tenido, digamos, un relacionamiento con otros grupos. Y eso es lo que nos está reflejando. Por eso es que acá tenemos que escudriñar absolutamente todo. Por eso es importante, digamos, contrastar esas categorías de análisis, ¿no? Esos contenidos que hemos encontrado, digamos, en el discurso. Eso es lo fundamental. Entender qué exactamente te quiere decir. ¿En qué tono te lo ha manifestado? Por eso es que tenemos que hacer una correcta clasificación de las notas. Tenemos que transcribir a cabalidad, tal como lo han expresado, con los tonos, con el sentimiento, absolutamente con todo. Y solamente producto de ello vamos a poder hacer ese análisis de esa realidad social. Procedimiento para el análisis. ¿Qué les digo acá? Hacer el análisis en base a las estrategias empíricas acorde al modelo conceptual. Plantear el paradigma en función de las creencias y actitudes que condicionan el estudio. Ubicarse en el ámbito descriptivo para descubrir los componentes básicos del fenómeno. Filtrar los datos según el criterio del investigador, tomando la autoconciencia para el examen riguroso y la reflexión continua. Analizar de manera flexible y holística el fenómeno de estudio específico. Entonces son diferentes
elementos de los que tenemos que valernos para el análisis de estos datos obtenidos producto de las entrevistas. Y los métodos de análisis también acá se van a precisar en análisis externo y en análisis interno. ¿Qué significa esto del análisis externo? Que coloca el documento en el contexto, en las circunstancias reales, para interpretar los hechos sociales, políticos, culturales y económicos, además del impacto que pudiera causar. En cambio, el análisis interno se basa en el análisis de los documentos para destacar un carácter fundamental. La crítica es que se centra en la interpretación personal y subjetiva. Por eso es que el investigador social, para no caer en esa interpretación personal, ya sea a favor o en contra, como en cualquier otro enfoque, el investigador tiene que mantenerse totalmente neutral. No puede asumir una postura, no puede adoptar una posición, ¿ya? Esa subjetividad que está, digamos, precisándose producto del análisis, lo tiene que, digamos, argumentar, explicar del por qué lo plantea de esa manera. Y para eso, obviamente, necesitamos de estas triangulaciones metodológicas para obtener esa validez y la rigurosidad de los datos obtenidos. Miren cuán importante se hace el conocimiento metodológico, ¿no? Para no caer, digamos, en esas meras descripciones, en esos meros relatos, sino que el trabajo se constituya en algo totalmente científico y que podamos aportar realmente nosotros en base a un trabajo muy preciso al conocimiento general, al conocimiento social, al conocimiento científico. Y esta triangulación de datos, en caso de trabajarse con entrevistas, ¿ya? Lo que tenemos que colocar en esta primera columna es la pregunta 1. ¿Cuál era esa pregunta 1? Esa pregunta 1 ha sido aplicado al entrevistado 1, ha sido aplicado al entrevistado 2, al entrevistado 3 y al entrevistado 4. Si es que tuviéramos solamente 4 entrevistas, ¿ya? Si son 6 o 7, colocaremos las 7 columnas que corresponden a cada uno de los entrevistados. En función de la pregunta 1, en base a esa codificación, categorización que hemos hecho, en base a ese rastreo de palabra por palabra, línea por línea que hemos trabajado, ¿qué es lo más resaltante que podemos extraer de esa respuesta? De repente sean 5 palabras, 10 palabras, 15 palabras, no sé, pero algo tenemos que extraer. Y ese extracto lo colocamos en esa casilla del entrevistado 1 en relación a la pregunta 1. De la misma manera del entrevistado 2, en función de esa respuesta. Extraemos lo más sustancial y lo insertamos. Lo mismo del entrevistado 3, lo mismo del entrevistado 4. Ahora, la triangulación significa contrastar, comparar. Lo que yo voy a hacer como investigador es leer la respuesta 1 o esos datos que me ha brindado el entrevistado 1, el entrevistado 2, el 3 y el 4. Analizo, los comparo. Ya prácticamente llego, digamos, a un análisis sustancial. Y producto de eso, en la última columna, donde dice resumen conclusivo del investigador, yo voy a plantear, voy a argumentar qué exactamente nos han brindado como información, pero de manera general. Si es que hay, digamos, puntos de coincidencia o hay un desconocimiento y por eso se ha generado, digamos, una disparidad en las respuestas o hay contradicciones totalmente opuestas, pero tengo que llegar a algo. Y eso para mí se va a constituir ya en los nuevos hallazgos. Y eso para mí ya me sirve de base para entrar a hacer un análisis más adelante. Solamente de esa manera se trabaja en función de esas respuestas que hemos obtenido producto de las entrevistas. Eso significa la triangulación.
para luego, digamos, entrar a precisar lo que nosotros consideramos que es. ¿Ya? Y acá en la triangulación de datos les digo que la triangulación de datos se hace en cuanto a tiempo, espacio y niveles. La temporalidad permite conocer la evolución del fenómeno en tiempo. Lo espacial evidencia los medios y los contextos. Finalmente, los niveles de análisis individual y colectivo. La triangulación también se da a nivel de información, de investigadores, de teorías y de métodos. Miren que la triangulación prácticamente se aplica en todo en la investigación social. No es como en la investigación cuantitativa que vamos a agarrar solamente un referente y eso nos va a servir, digamos, de sustento. Acá se tiene que triangular. Por eso es que hay diversas maneras de triangular. Triangulación de datos, triangulación de investigadores, triangulación teórica, triangulación metodológica. Entonces, para eso es que tenemos que conocer todos esos procedimientos teóricos, conceptuales, metodológicos, porque caso contrario, no vamos a poder triangular, no vamos a poder comparar, ¿ya? Entonces, necesitamos encontrar esas coincidencias, esas discrepancias, ¿no? O los aportes que se van generando, o las nuevas cosas que van emergiendo en función de las respuestas que nos han brindado, ¿no? Trabajado todo eso, viene la propuesta. El capítulo de la propuesta, ¿no? Acá les digo, el diseño de la propuesta debe estar según las particularidades de la investigación. Entonces, no hay un modelo, no hay una estructura, pero de manera general se puede, digamos, recomendar lo siguiente. Fundamentación del aporte social y científico de la propuesta. Precisión del objeto de estudio. Precisión de la organización o planificación. Orientaciones metodológicas asumidas en la investigación. Precisión de estrategias de evaluación asumidas en la propuesta. Entonces, todos esos elementos tenemos que considerarlos para construir nuestra propuesta. Por eso les digo acá, el contenido del documento de la propuesta debe ser detallado y completo para que cualquier persona pueda entender los resultados, evaluar su calidad, su validez y su confiabilidad. Debe ser redactado con un lenguaje claro e impersonal, sin recurrir a tecnicismos. Se debe utilizar verbos en tiempo pasado y evitar los gerundios. ¿A qué me refiero a los gerundios? Que no podemos insertar palabras que terminen en ando y endo en el documento. Y eso lo podemos buscar fácilmente, ¿no? En el Word, cuando colocamos buscar, ponemos ando y nos va a salir todas las palabras que terminen en ando. Y eso hay que reestructurarlo en la redacción. Y lo mismo con aquellas palabras que terminen en endo. ¿Ya? La propuesta del trabajo es la que refleja el esfuerzo y los resultados a los que arribó el investigador. Es ahí donde nos tenemos que mostrar plenamente nosotros como investigadores, reflejar toda nuestra capacidad argumentativa, toda nuestra capacidad de dominadores del tema, toda esa capacidad, digamos, de proyectar soluciones adecuadas para el bienestar de los actores sociales o de las poblaciones. Eso es lo que necesitamos, ¿ya? Lineamientos para elaborar la propuesta. Fundamental, les digo acá, la propuesta en base a los resultados y conclusiones de la investigación de campo. Les decía, para elaborar esto de la propuesta, ¿cuál es nuestro insumo? Los resultados obtenidos en el trabajo de campo. En lo que es la propuesta, ojo, no pueden colocar ya citas textuales. No es otra vez entrar a desarrollos temáticos, volver a explicar cosas, sino acá es, digamos, plantear cuál es esa propuesta.
Por eso es que tenemos que presentar los objetivos de la propuesta de manera lógica con la fundamentación realizada. Plantear los lineamientos de acción, las estrategias, los procedimientos, los métodos, las técnicas y otros componentes metodológicos utilizados en la propuesta. Describir los elementos de la propuesta en base al área disciplinar al que pertenece el estudio. Les decía, el contenido de la propuesta. ¿No ve? Y desarrollar la propuesta de manera esquemática para que sea entendible en qué consiste exactamente la propuesta en función del trabajo de campo. Ojo, les vuelvo a recalcar, para el primer capítulo, que era la cuestión metodológica, necesitábamos literatura de metodología de la investigación. Para el marco teórico, necesitábamos de literatura teórica referida al tema. Literatura filosófica, qué sé yo. Para la tercera parte, que es el trabajo de campo o el diagnóstico, nos agarramos de esa primera parte metodológica y de la parte teórica, y en función de eso interactuamos con el contexto. Producto de esa obtención, de esa información, de esos datos, de ese análisis que hemos hecho, de esos hallazgos que hemos encontrado, ahora viene ya la elaboración de la propuesta. ¿Cuál es el insumo? Todo ese material recogido del trabajo de campo. Nos olvidamos de hacer las citas textuales. Y para ello, obviamente, que tenemos que organizar las ideas centrales. Redactar en base a las categorías de análisis que se han utilizado en la recolección de la información. Ojo, no introducir nuevos datos. Ejemplo, decir el 30% opina que. Eso es volver a entrar a un análisis. Acá lo que tenemos que plantear es la propuesta de manera concreta. No justificar el análisis. Evitar razonamientos de análisis. Aquí solamente se incluyen los hallazgos y en función de eso se plantea la propuesta. No utilizar palabras rebuscadas. Usar lenguaje técnico y preciso. No incorporar información que no fue recogida, procesada y analizada durante el diagnóstico. Si no, ya estamos distorsionando. ¿Ya? Las conclusiones no deben ser externas y tampoco numerosas. Las conclusiones, ¿a dónde responden? A los objetivos, ¿verdad? Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuidados en la redacción del documento. Se tiene que crear el diseño de la estructura, ¿no? ¿Cómo vamos a estructurar todo el documento? ¿Cómo se organizan los títulos, los subtítulos, los apéndices, absolutamente todo? Delinear la unidad en la redacción del párrafo. Mantener la precisión de la idea. Evitar decir los resultados fueron presentados por el autor. No. Se debe indicar el autor presentó resultados. Les decía, no se debe hablar en primera persona, ¿no? He llegado, digamos, a la siguiente, digamos, conclusión para plantear esta propuesta. No, el autor arribó a tales resultados. Si es que queremos siempre estar presentes en la redacción, ¿ya? Por eso se les pide que redacten en tercera persona. Plantear la redacción de forma positiva. Usar lenguaje específico y concreto. Evitar ambigüedades. Evitar oraciones sueltas y cortas. A veces tenemos párrafos que tienen 10, 15 líneas. Y luego viene un párrafo con 2 líneas, línea y media. Entonces en eso hay que ser coherente. ¿Ya? Mantener coherencia de palabras entre párrafos. ¿Y eso cómo lo controlamos? Con el marco conceptual. ¿Cuáles son esos conceptos que hemos precisado para que puedan ser los articuladores de nuestro discurso argumentativo? ¿Ya? Hacer énfasis en la oración final para generar nexos. Estamos terminando, digamos, de desarrollar un subtítulo que tiene, digamos, 9 párrafos, y el último párrafo tiene que ser el nexo para presentar
el próximo subtítulo. Entonces, eso también tenemos que ir cuidando, ¿ya? En los resultados, conocer la realidad, interpretarla, analizarla y convertirlas en nuevo conocimiento. Precisar de lo abstracto a lo concreto y nuevamente a lo abstracto. Organizar el pensamiento para generar una coherencia en lo que se pretende realizar. En las cuantitativas se describen los hallazgos por medio de tablas y gráficos. En una investigación cualitativa se presentan los resultados de forma narrativa de los fenómenos o conductas observadas. Se tienen que presentar los nuevos hallazgos. Se tiene que presentar la construcción de teorías o la generación de nuevas hipótesis. Les decía, en la investigación cualitativa o la investigación social, podemos arribar con hipótesis, podemos arribar con una reconceptualización o podemos arribar con una propuesta teórica. ¿Ya? Entonces, en eso vamos a tener cuidado. Valoración de la propuesta, precisión de resultados en la investigación, descripción general de la investigación, comparación de las variables o categorías de análisis, presentar la línea de base de los resultados en función de la propuesta. Porque caso contrario, no tendría, digamos, la consistencia. Las conclusiones. ¿Qué tenemos que presentar? Los principales aportes de la investigación, las limitantes con las que hemos tropezado, las propuestas para futuras investigaciones. Y esto obedece prácticamente a los objetivos, al objetivo general, a los objetivos específicos, ¿no? Entonces eso también tiene, digamos, su particularidad de poder explicar. Entonces acá ya no podemos entrar en análisis, ya no podemos colocar datos, cifras. Acá es solamente plantear a qué cosas se han arribado. Eso es lo importante. Y para eso nos valemos, les decía, de los objetivos prácticamente, ¿no? Y en las recomendaciones se tienen que considerar las implicancias de los hallazgos, ¿no? Tanto para la práctica o proceso de trabajo o para la toma de decisiones. Recomendamos. ¿Qué se tiene que hacer con esta investigación? ¿Cómo se la tiene que aplicar? ¿Hasta dónde se llegó? ¿Ya? Y bueno, colegas, hasta ahí habríamos tratado de abarcar lo que implica el desarrollo de una investigación de carácter social, que está basado en la esencia de la investigación cualitativa. Si tienen alguna consulta o complementación que quisieran hacer, predispuesto a escucharlos. Licenciado Pereira, adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias. Me parece bastante importante todo lo que mencionó. Y bueno, si bien gran parte de lo que usted ha mostrado también es aplicada a investigación cuantitativa, bueno, la pregunta está relacionada a estas presentaciones. ¿Será que nosotros las podemos tener? Porque tenemos las dos primeras solamente en la plataforma. Y esta parte creo que es bastante importante, principalmente por las tablas que mostró, por la relación de las dimensiones, cómo se ha ido operativizando las variables y todo aquello. Bueno, le voy a pedir al doctor Callata que lo suba. Me imagino que por algún inconveniente no lo ha subido. Lo tiene ya las 3 últimas presentaciones. Entonces le pasó ya el día domingo, si no me equivoco. Entonces pensé que ya estaba en la plataforma. O caso contrario, les voy a pasar yo al grupo. Pierdan cuidado de eso. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Doctor. Adelante, por favor, licenciada Canaviri. Buenas noches, doctor. Una preguntita, tal vez como es la última clase, respecto al trabajo final, quería que me oriente. Dice hacer un ensayo respecto a esa lectura del rol de la teoría en la investigación social. Sin embargo, quiero preguntar, siendo un ensayo, ¿usted sugiere un número limitado de páginas? ¿Hay alguna instrucción al respecto o es libre? Es mi pregunta. Entre 2 a 3 páginas, exagerando. Mínimo 2, máximo 3. ¿Qué es lo que quiero, digamos, en este ensayo? En función de la lectura, ahora
que me planteen ustedes su posición, cuál es, digamos, esa postura que tienen en función de ello, ¿no? Entonces, eso significa el ensayo, no es hacer un resumen por si acaso. Entonces, el espaciado a 1.5, entonces con eso es suficiente, no hay problema. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Algo más, estimados colegas? Bien, si no hay más preguntas, les agradezco a cada uno de ustedes por toda la participación que han tenido. He visto que tienen mucha preocupación en relación a esto, han hecho grandes aportes y eso prácticamente enriquece a cada uno de nosotros. Sí, adelante. Un favorcito. No sé Sí. si nos podría proporcionar su número para que le Claro pueda que sí. buscar Sí, y sí, sí, nos sí. Mi pueda tal número vez orientar a los que estamos, por favor. ¿Lo muy bien. tiene? Mi número de celular es el 73 Ya, 57 ya, 20 22. Mario Yujra. ya. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes. Pues Le será vamos en una a próxima estar oportunidad. buscando por el chat. Doctor, No le Ya. escucho muy bien. doctor, buenas noches. Adelante, adelante, licenciado Quispe, adelante. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por las puntualizaciones muy acertadas. Me ha sacado de bastantes dudas. Doctor, no se olvide, tenía que a la Bibliografía. plataforma subir los libros, Exacto. algunos libros de referencia. Exacto. Por favor, doctor. Muy bien, Gracias, doctor. Buenas noches. muy bien. Buenas noches. Muy bien, entonces nos estaríamos despidiendo hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches a todos. Muy buenas Gracias. noches. Buenas noches. Doctor, gracias por todo. Doctor. Gracias, Buenas noches. Buenas noches.